cantidad de cuestionamientos que tenía, que se lo están haciendo al fiscal, no al mismo Montalegre. Y yo creo que él de pronto esa línea no la tuvo, o sea, llegó un momento en que parecía más bien una disputa, dime que yo te diré, y entonces tal cosa. Pero una cosa, dicen... Era como un poco muy emotiva, como una persona que estaba muy obviamente dolida, molesta por todo lo que le han dicho. Seguramente él tiene todo el derecho de salir a justificar lo que ha hecho o no ha hecho, o contraargumentar lo que se le ha hecho. Me dirá si no es verdad también que en los medios de comunicación muchas veces también lo han arropado, lo han ayudado con sus denuncias, con lo que la misma fiscalía ha filtrado a medios en casos de investigaciones, para allá iba, porque lo han aplaudido. Pero esos medios no lo han aplaudido por ser fiscal, sino porque ha sido alguien en la fiscalía ha sido buena fuente para ciertos medios de comunicación. Y al revés, lo que lo han atacado también lo atacaban porque resulta que no tenían la misma igualdad de acceder a buena información que había salido para otros medios. Y bueno, y él hizo unas acusaciones bastante fuertes en el sentido de un debate, de cómo, por ejemplo, para pautar en los medios, si no había ningún problema, como para contratar unas personas que trabajan en los medios, que a veces tienen empresas, también trabajan con otras personas. Y ese es un debate que también yo creo que estamos por verlo y por darlo. Porque es que si mañana yo soy, el señor Carlos Holmes es ministro de Transporte, y usted asesora a una empresa de transporte. Otro ministerio. No, te estoy poniendo un ejemplo. Usted está para vicepresidente, usted está para presidente. Pero cuando usted llama al ministro, él te pasa no porque estés asesorando una empresa, sino porque tú trabajas en los medios. Y eso está pasando con varios comunicadores. Y es obvio que a Natalia la buscaron era porque estaba en los medios de comunicación, no por el bagaje que supuestamente tenía. Pero también hay un cuestionamiento muy grande, usted lo decía, y es el siguiente. Y con el tema de los nombres, que después se volvió un poco como burlesco y tal. Es que el problema de Natalia Springer no es que no le gustara el nombre antes o no, sino que el Springer sonaba más rimbombante para la empresa. ¿Eso a quién le importa? Porque, pero es una discusión absolutamente inútil y arriba. De acuerdo, pero es que después la trataron de decir como que, no todo el mundo tiene un doble nombre que es feo o bonito. No es que el nombre sea feo o bonito, sino que ella escogió uno que fuera extranjero, que sonara rimbombante para poder gozar. El tema realmente ha sido la cuestión del nombre, que a mí me parece que es banal. Si se lo cambia o no se lo cambia. A mí sí no me parece banal. Ahora, pues bueno plantearlo. Porque si yo me llamo Juan Alexander, estamos hablando de los contratos sobre si se va a poder imputar o no las fármacas. No, porque es que eso, a ver, perdón, si yo me llamo Juan Alejandro, Juan Alejandro, no es que no quiero fregar nada, Juan Alejandro Lino, no sé qué vaina, ok, no hay problema. Pero si el Juan yo lo cambio por John y el Lino por Line, no, eso te dice mucho quién es la persona. Quiere decir que está desconociendo de dónde es. Porque yo mañana le puedo llamar, yo me llamo Armando Alberto, pero me parece feo. Pero me llamo Armando. ¿Cuándo eso es un debate público? No es un debate público, sino que lo que muestra ahí es que si usted se está cambiando su nombre por del de otra nacionalidad, de otra nacionalidad es porque eso se llama rimbombante. Planteémoslo de esta forma. ¿A usted qué le preocupa? ¿Le preocupa es que la firma se llame como se llame o que la firma no cumpla los requisitos que debería cumplir para cumplir el contrato? Porque aquí lo que se está poniendo en tela de juicio realmente es, se puede llamar la firma como quiera que se llame, pero que la firma cumpla el pliego de requisitos. Pero es decir, eso dice la persona. Eso dice la persona. Con la experiencia, con la manera como se adjudica el contrato, por el monto que se adjudica, y que haya cuestionamientos, digamos, directos de una unidad interna de la Fiscalía que diga, mire, hizo unos estudios anteriores, entre unos trabajos anteriores que fueron mediocres, que no cumplió con lo que se esperaba, y se le entregan otros contratos. Y se le entregan por unas cifras muy altas, que eso puede ser de preocupación, porque al final de cuentas son recursos públicos, no son recursos de una empresa privada. Entonces, en esa medida, lo que a muchos les molesta, no sé su impresión, es que el fiscal se sienta que él no tiene que responder porque nadie lo controla. Sí, y además sale a decir, si quiero contratar más a dedo y se me da la gana, lo va a seguir haciendo. ¿Y qué? La ley lo dice. ¿Cómo lo percibe usted? Mire, yo tengo una preocupación institucional mucho más honda con lo que se está viviendo en el país, y eso tiene que ver con entrevistas como las que concedió hoy el señor Fiscal General de la Nación. Debo además expresar mi solidaridad con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y mi respaldo. Pero yo soy de la vieja escuela, una vieja escuela que no podemos perder. Es que yo creo que no hay poder sin control. Si a nosotros se nos olvida que no hay poderes sin control y aceptamos que haya poderes sin control, le estaríamos dando una estocada fatal a la democracia colombiana.
¿Quién controla al fiscal? Empecemos por ahí. ¿Quién lo controla? La Comisión de Acusaciones. ¿La Comisión de Acusaciones o sea nadie? Hay un error en una apreciación que el propio fiscal dijo, y es que a él lo denuncian ante la Comisión de Acusación, que ella que la que lo investigue. Pues hombre, si a uno le puede el Congreso hacer un debate de control, bueno, un control penal, ahora ¿por qué no va a hacer un debate de control político, que es más sencillo? Ni siquiera penal, senador. Lo que se ha querido hacer en la Comisión Primera es administrativo, ¿en qué se gastó la plata? Porque No, él decía hoy, no, ¿cómo me van a venir unos tipos por que eso, yo investigo? El argumento del senador Maya es que si el Congreso puede lo más, investigarlo penalmente, ¿cómo ¿Por qué no va lo puede llamar a que le rinda Claro. cuentas? Que es una cosa sencilla. controlarlo políticamente. Además vi que el día de ayer lo que terminó pasando fue una iniciativa de una invitación, porque es lo que pueden hacer, no lo pueden citar. Así es. No lo pueden citar. Digamos que ese fue el argumento. Permítame retomar lo que quería decirle, Hassan. Primero, no hay poder sin control. Segundo, yo soy de esa escuela también, Claudia. Y Armando, los funcionarios tienen que hablar mediante providencias. Sobre todo los Yo no judiciales. concibo ni a un investigador, ni a un fallador, ni a un magistrado, ni a un encargado del control fiscal, ni a un encargado del control disciplinario, dando declaraciones permanentemente Pero, a ver, en los en medios. este país- Eso le hace mucho daño. En ese ¿sabe? país ya se acostumbraron las personas que se levantan, prenden la radio y por ahí se enteran que tienen una orden de captura. Es decir, hoy me están acusando y llaman y pero lo que responden. está diciendo el doctor Carlos Holmes es verdad. El fiscal y el procurador cada ratico están haciendo anuncios políticos y argumentan y reaccionan políticamente. Y después cuando sacan un fallo, quiere que se les tome solamente Veamos en declaraciones. la parte disciplinaria. No, por estar diciendo tantas cosas en función de la política, cuando sacan un fallo la gente lo ve político. Mire, veamos yo me declaraciones. refiero a todos los funcionarios, porque por me supuesto. parece que ese es un y mal el debate hay que general hablarlo de la con todos, institucionalidad. absolutamente con todos. Veamos lo que dice, por ejemplo, en el tema de Congreso, el señor fiscal general, que dijo esta mañana en entrevista con Red Band Noticias y Caracol Radio. Tiene que quedar claro es que en la Constitución del 91, y así lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Congreso de la República no puede hacerle control político a los miembros de la rama judicial. El Congreso de la República no puede hacer control político a la Fiscalía General de la Nación porque la Fiscalía forma parte de la estructura de la rama jurisdiccional. En otras palabras, qué delicia tener aquí 3 senadores. Les está diciendo a ustedes, a mí conmigo no me metan porque conmigo constitucionalmente además no tienen nada que hacer. Es que ni pueden hacer pero el nada. presupuesto Es que- se lo aprueba el Congreso. Bueno, pero pues ahí fue muy claro el fiscal, dijo, no tiene, la Constitución del 91 lo dice, no tienen, no eso, pueden hacerme control para lo político. chévere, para la plata sí, pero para lo otro Pero no. vea, pues hay varios interrogantes sobre lo que plantea el fiscal general de la Nación, porque es que el Congreso tiene comisiones, no solo las comisiones constitucionales, tiene comisiones especiales que hacen control a órganos de vigilancia de control público, que es un debate que se tiene que dar, si la Fiscalía entraría ahí o no. Existe y el procurador tiene que ir a rendir cuentas, y no es sobre las sentencias o sobre las resoluciones de acusaciones. Y la Eso Contraloría sería- y el auditor tienen que finitar las cuentas. Así es. ¿A usted Es no que le el Congreso preocupa- tiene pero a ese usted no le poder sobre la preocupa- plata a los colombianos. ¿A usted no le imagínese. preocupa, digamos, que Comisión una de Crédito entidad Público, como la Fiscalía, que le aumentaron el presupuesto de una manera impresionante, ustedes me pueden corregir, creo que son 3 billones de pesos que tiene la Fiscalía hoy en día para ejecutar, Sí, dos. por encima de cualquier otro departamento en la rama judicial, y que, digamos, en ese sentido, tenga una unidad de investigación que tiene 100.000 millones o costó 100.000 millones de pesos, que supuestamente están los más capacitados, están los mejores, con todo tipo de... Metada por él, además. Claro, y que se contrate entonces externos para que cumplan funciones que podrían cumplir internos. Eso Pero ¿cómo la se explica? Fiscalía en el año 2008 tenía 19.000 cargos, ya vamos en 26.000. Pasó de un presupuesto de nómina solo de 900.000 millones, en 2008 se ha triplicado, ya vamos en 2.7 billones. ¿Qué significa eso? Que mientras antes cada persona le costaba a la Fiscalía más o menos 45 millones, hace 8 años ya vamos hablando de 104 millones. Significa que le están subiendo entonces el perfil a las personas de la Fiscalía, le están pagando más a las personas de la Fiscalía, y a la vez entonces estamos contratando un montón de personas en nóminas paralelas, un solo contrato de 4.000 millones de pesos, que yo creo que eso es impúdico en Colombia. Hay que Acá hay decirlo. otra declaración que quiero que veamos para que la podamos debatir. Vemos varias. Nosotros en la Fiscalía General de la Nación hicimos una evaluación de la hoja de vida de Natalia Springer para poderla contratar dentro de la Fiscalía General de la Nación para la asesoría. Nosotros revisamos una hoja de vida impecable.
Pero hizo una hoja de vida impecable. Sucede que hoy se cuestiona mucho esa hoja de vida y si los títulos que tiene son reales o son cursos, si realmente el expertise, el know-how lo tiene o no. Y en esa medida escuchemos qué dijo el ex fiscal Alejandro Ramelli, que fue quien renunció justamente a la unidad que estaba manejando porque no estuvo de acuerdo con ese contrato que se le dio a Natalia Springer. Escuchemos el audio. Todos los analistas que nosotros vinculamos tienen las más altas calidades, igual tienen doctorados, tienen maestrías, tienen absolutamente todo. Son de las mejores universidades de Colombia. Y ese era mi equipo de trabajo. Y todas esas personas perfectamente podían hacer el mismo trabajo. Yo jamás oculté información. Toda la información se le pidió. Se le dio todo lo que hizo. Realmente falso. Todos los fiscales, los analistas, todos se reunieron con ella, todas las veces que quisieron, dieron toda la información que ella les pidió. O sea, yo jamás oculté ninguna información, jamás entorpecí su trabajo. Eso es completamente falso. Me siento en peligro en este momento. Desde el 30 de agosto me están mandando chats amenazándome a mí. Que cuidado habla, que cuidado dice, que me van a hacer echar de mi trabajo. A mí me han estado amenazando. El señor salió de la fiscalía y ha denunciado también que ha recibido amenazas si llegara a hablar. Teme por su familia y por él. ¿Qué dice uno ahí? Hassan, yo quisiera volver al punto anterior. Claro. Del debate del control. Es obvio que el Congreso no puede hacer control político de las decisiones de carácter judicial de la rama. ¿Qué tal uno haciendo un debate de control político a por qué el fiscal decidió abrir una investigación, o por qué expidió una orden de captura, o porque un magistrado produjo una sentencia? Obviamente, a eso es a lo que se refieren las sentencias de la Corte que el fiscal menciona. Pero a nadie se le ocurre que en sus decisiones administrativas y financieras, como el manejo del presupuesto, haya alguien que no tenga control político. Es sobre eso. Él siente que no lo tiene, ¿Por qué es tan difícil? ¿No? Bueno, eso dice él, y yo debo decir que desafortunadamente en el Congreso hay versiones encontradas como en todo. Entonces, el presidente del Congreso dijo que sí podíamos citarlo en la comisión para los temas presupuestales y administrativos. Y el presidente de la comisión primera dijo que no. Yo la vi ayer. Entonces, uno queda ahí y dice, bueno, pero una mentira oficial, una sola. No, yo estaba pegado ayer al televisor, más o menos a las 6:30 de la tarde, y la vi a usted. Entonces, pero ahí, digamos, los congresistas quedamos a expensas de las mesas directivas, porque las mesas directivas son las que toman estas decisiones. Conclusión, las mesas directivas concluyeron que solo los podemos invitar, y ahí quedamos. Se creó una comisión de investigación. Y me refiero ahora sí al segundo tema. ¿Cuál es la dificultad? Digamos, yo escucho al señor Ramelli y no tengo razón para no creerle, escucho al fiscal y digo, hombre, hay algunos argumentos que parecen razonables. El punto es que si no se puede hacer una investigación con los contratos en la mano, con los soportes en la mano, con las entregas que hubo, porque digamos, hay una cosa que hay un antes y un después, pero yo no sé exactamente qué lo ha causado. O sea, lo cierto es que hace un año la Fiscalía no había podido imputar por delitos de lesa humanidad a las FARC. Hasta hace un año. Y hoy, entre el trabajo de la unidad de contexto y estos contratos, hay imputaciones, que es lo que el país espera para que haya justicia. Ahora, el también fiscal ha dicho que no, que está eso quieto. Si eso se debió al trabajo de la unidad de contexto, o al trabajo de Natalia, o al trabajo de otros, no sé en este instante, porque no tengo la información para valorar y poder decir, hombre, si unos contratos por 10.000 millones de pesos es lo que nos cuesta, que la Fiscalía tenga la capacidad de estructurar imputaciones por macroprocesos a las FARC, por delitos de lesa humanidad, pues me parece un chito, pues, ¿no? Comparado con lo que vamos a hacer justicia. Ahora, si no es así, pues obviamente es un exceso. Si en cualquier caso, te diría, Hassan, en cualquier caso, con todo y que sea legal, y en eso creo que hubo un error de criterio de lado y lado, uno en una entidad tan compleja como la Fiscalía, para un tema tan difícil judicial que requiere toda la reserva y demás, no acepta, así sea legal, un contrato de 3 o 4 mil millones de pesos a dedo. Así uno tenga los títulos, la capacidad, etcétera, porque me parece que eso, como decía el senador, no, y que hay unas tablas, hay unas tablas, y además yo creo que lo mejor es uno dice, mire, ¿sabe qué? Por mí y por usted, haga una licitación pública, que seguramente hay mucha gente, y yo me lo gano en Francalit, y sería otra discusión. Pero que sea a dedo es algo que con el que sea, así tenga las mejores credenciales. Pero le un elemento que usted ha sido muy clara en la argumentación, y es esta. También se ha cuestionado, es que quien adjudica el contrato a dedo sea también el propio auditor del contrato. Es decir, diga, el señor Ramelli
era el auditor, Sí, se porque puso a otro porque y usted al sabe final que dice, eso que yo llaman audito. de que se da a dedo, se contempla de acuerdo al monto de la entidad. Y como el monto es tan grande, pues pueden haber contratos hasta de 40.000 millones de pesos que también se pueden hacer a dedo con ese monto tan alto que tiene la entidad. Pero más allá de eso, es la forma de responder ante esa crítica. Ante ese ¿Me explico? O sea, cuestionamiento, porque es que el que está en la vida pública, el que estamos aquí, se mete con la mamá de uno, con el hermano de uno, con todo el mundo se mete. Y si es una persona en eso, porque yo creo que ese es el segundo cargo más importante después del presidente de la República. Y resulta que si se mete con ese tipo de personas, la explicación tiene que ser de otra forma. Es lo que un poco Pero aquí se fue de frente contra los periodistas, que le han escrito, pero fíjese que han publicado. fíjese que aquí Tienen están esa peleando. función. Fíjese que yo le quiero tienen hacer, esa función. fíjese que yo le quiero hacer caer en cuenta una cosa. Yo le decía hoy a Claudia López en una reunión que estábamos antes, yo decía, el poder no lo tiene el Congreso. La gente de a pie cree que el poder lo tiene el Congreso. El poder lo Sí, tienen carajo, son las el poder de redes, juguete, ¿no? las redes, los jueces y los medios de comunicación. Y aquí por primera vez estamos viendo una pelea entre los dos poderes. Pero a ver, frente a estas acusaciones, frente a esto que han publicado, y, Claro, le, voy, porque es y le que- voy a dar nombres, no pero- cualquier periodista, es que- periodistas muy serios en el país, pero antes decir usted que me- esto es un show mediático, Pero antes- o decir que inmediatamente la respuesta a los cuestionamientos de los Que está contratos es... armando una investigación. Pero por ¿sabe las por qué, posibles Hassan? Es que falsedades. el punto no me dejaron terminar. Al Congreso le han dado tanto palo creyendo que tiene el poder y lo tienen otras personas que han estado calladitas, que es la primera vez que se está vislumbrando un poder entre los medios y el fiscal. Pues antes era mancomunadamente. De hecho, a veces filtraban en un medio para después coger al tipo preso. Lo que le quiero significar es que le han dado tanto palo al Congreso que cuando se ven estos desmanes de poder, no hay de dónde. Tengo que ir a una pausa, y inmediatamente volvemos a La la verdad mesa. es que el Congreso en este debate ha quedado en ridículo. Es No, un Congreso por que no favor. puede Ahí hacer quiero control ir- político en temas ahí quiero ir presupuestarios, con que no ustedes, puede rendir aprovechando que están cuentas, acá. que no puede Ustedes se investigar fueron. una Pero es por opción. eso, porque el poder no lo tenemos nosotros. Las redes, los jueces y los Rápidamente, porque tengo que ir a la pausa. A los que le pegó, vea, al Congreso, a los medios de comunicación, a unos periodistas específicos, le pegó a exfiscales, le pegó cualquiera al que lo Centro critique. Democrático, dio una velada amenaza al Centro Democrático, a Álvaro Uribe, a algunos congresistas ridiculizándolos además. ¿A periodistas? Eso arrancó, esa es la defensa que está haciendo un fiscal. Yo creo que eso deja muy mal No, eso a la es entidad del peligroso para fiscal. una democracia. Vamos a la pausa, estamos en vivo. Ahí está la dirección en Twitter, @enjaquediatv. Estamos monitoreando sus preguntas, sus comentarios y ya regresamos para seguir poniendo este tema en jaque y abordar otros dos más. Están buenísimos esta noche para debate. Ya regresamos. Nuestro modelo nuevo de implementación lo estamos aplicando al caso de Santiago Uribe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí hay unos cargos que yo no puedo confirmar. Yo advierto, yo no estoy haciendo ningún juicio. Hay una denuncia, una investigación. Pero dentro de nuestra metodología ese caso no se puede analizar individualmente. Nosotros queremos analizarlo en todo el contexto del paramilitarismo en Antioquia. No solo durante la época de paramilitarismo del gobernador Álvaro Uribe, no, ni más faltaba. Además del contexto del paramilitarismo durante la administración de Uribe, de otras administraciones. Lo mismo lo vamos a hacer en Córdoba. Regresamos a En Jaque. Vamos a poner este tema, así como dice, en jaque. Con estas declaraciones, con lo que hemos alcanzado a poner sobre la mesa, porque este tema da para 1 hora o 2 programas más. ¿Quién está en jaque? Las instituciones colombianas, Hassan, así de claro. Las instituciones. Así es. Para usted, ¿quién está en No, jaque? el fiscal general creo que fue el autogol más grande que yo he visto en mucho rato, una defensa perversa de unas acusaciones muy concretas y creo que se echó enemigo a todo el país. Ya era enemigo de los medios de comunicación. Creo que hoy con el insulto, a mí me pareció hoy estar oyendo hablar a Maduro diciendo que esto es un tema, un invento de los medios de comunicación. Creo que se echó la soga al cuello y creo que es una persona que tiene que pensar con tranquilidad, con mesura, porque lo que se viene es cada vez más complejo para él. ¿Quién está en jaque? La credibilidad de la Fiscalía y la Justicia. Yo creo que esto le hace un enorme daño, que la actitud arrogante y abusadora de poder de Eduardo Montealegre deslegitima a la Fiscalía, deslegitima las investigaciones. Yo estoy de acuerdo con su afirmación. Ningún delito de paramilitarismo o de guerrillas o de BACRIM se puede investigar individualmente. Porque son estructuras organizadas de poder, estructuras macrocriminales, evidentemente se tienen que analizar en su contexto. Eso es cierto en términos generales, pero es que el contexto en el que él lo está diciendo es para mandarle una amenaza velada a alguien que lo está Es un mensaje criticando. directo. Eso es inadmisible, con cualquiera que lo haga. Y a mí no me gusta eso de celebrarlo, porque como es contra Álvaro Uribe el paramilitarismo, y cuando lo haga mañana contra las ONGs de derechos humanos, cuando lo hizo hace un mes
que salió a encarcelar a una gente que tuvieron que liberar porque evidentemente no tenía nada que ver 13 con el personas, ELN, 13 personas. ni con las bombas, nada, solo por, eso sí, show para mostrar falsos positivos de resultados. Entonces, uno no puede estar de acuerdo con el abuso de poder, tiene que resistirse, aun cuando es contra los contradictores de uno. Porque hoy es contra los contradictores, pero mañana es contra cualquier otro. No, mañana le ciudadano. puede tocar a usted. Obvio. Así de sencillo. ¿Quién está en jaque? Voy por el lado de Carlos Holmes, el Estado de Derecho. Aquí las personas son más grandes que las instituciones. Lo hablábamos ahorita en privado antes de empezar el programa. Yo nunca había visto en campaña regional tanta corrupción, pero no la que todo el mundo sabe, el trasteo no, sino desde el centro del país, una cantidad de corrupción que se está llevando a otro lado. Aquí todo el mundo se cree rey, aquí todo el mundo se cree Juancho, no puedo decir la otra palabra, todo el mundo se cree un berraco, todo el mundo se cree... ¿No sabe qué le rey. preocupa mucho a la gente? No, a mí me preocupa es que todo el mundo se siente encima de todo el mundo se cree más berraco que todo el mundo se cree rey, todo el mundo se cree aristócrata. Aquí yo lo que estoy es aterrado porque, le repito, yo nunca he visto tanta corrupción generada desde el centro del país, desde Bogotá. Pero no todo el Y mundo tampoco- y tiene el poder de la abrir Eso, investigación para y allá de voy. privar a una La persona de su libertad. libertad. Es que es la primera vez que yo veo que alguien rebosa totalmente la institucionalidad y la misma institución. No estoy hablando del fiscal, estoy hablando, por no decir del 80% de los ministerios, de los órganos de control, de los mandatarios locales. Le juro que la gente aquí en Colombia se está volviendo loca, loca, loca. Vamos a cambiar de tema. Un tema muy interesante. Y eso que el loco era yo. Y, no. Y un tema además muy coyuntural con lo que ha venido pasando y es pues, nada menos y nada más que el proceso de paz de La Habana. Y aquí estuvo hace unas semanas Laura Gil, habló de un fast track. Ahora están diciendo de pronto que lo que hay en el Congreso es eso, un fast track. Le pido un gran favor y no... Adelante. No hablen inglés, hermano, que nadie adelante. entiende. Por favor, no, le pido un gran favor porque este es un tema que uno ve, y sin molestar al que hizo los líderes, los encabezados, que hay un gran desconocimiento. Por eso lo vamos a desmenuzar. Mire, veamos esto. vamos suave, porque veamos esto. ustedes arrancan- y Vamos a desmenuzarlo veamos parte por parte equilibradamente. y lo desmenuzamos. Pero con base en el texto. Vamos a Con hacerlo. base en el Veamos tema. esto primero. Ahí va. Con el apoyo de la gran mayoría de los partidos representados en el Congreso, presentar un proyecto de acto legislativo especial que se aplicará solo por esta ocasión para garantizar los mecanismos idóneos que permitan el cumplimiento más rápido, más ágil de los acuerdos. La última palabra la tendrán los colombianos, ustedes los colombianos, y voy a cumplir esa promesa. Es crear una comisión legislativa integrada únicamente por congresistas, que funcionaría al interior de esta corporación para que desarrolle de manera democrática las normas legales que se requieran para la implementación de los acuerdos. Muy breve fue el presidente. Yo aquí le voy a decir lo siguiente. Olvídese, Muy breve. olvídese. Eso que dijo el presidente, No. ¿es así o no es ok, así? ok. Pero ahí yo no dije nada. Eso lo dijo el señor presidente Juan Manuel Santos. Yo quisiera, con todo el respeto suyo, porque yo a veces me creo periodista, entonces por eso... Eso es hoy, vamos a ver mañana. Vamos por temas. Hay dos, facultades y comisión legislativa. ¿Cuál quieren los señores? Y por favor, dejen explicarle a nosotros y ustedes después hacen A la... ver, pero Ahora que empecemos. está tan de moda el contexto, yo preferiría que empezáramos por el Bueno, contexto. el texto. Ok. A ver, esto ¿por qué Con se el da? texto, no, A ver, con el texto. A ver, con el el contexto y con el texto. Mire, ¿por No, qué pero se es da? que- ¿Por qué se da? ¿Cuál ¿Por qué se quiere da? Sobre eso es ¿Qué quiere? importante esa ¿Comisión? precisión. ¿Qué quiere? No, pero ¿Comisión o vea, facultades? empecemos por ahí. Que son dos temas. No, que La real. refrendación. Vamos a desmenuzar. Ese es otro tema que Mire, está, Ese no, veremos. ese no está en el acto legislativo. Senadora Claudia López, sí. ¿esto por qué se da? ¿Por qué sale esta propuesta y por qué estamos Porque en estamos esto en un Congreso? proceso de paz, estamos llegando a la etapa, espero, de cierre de ese proceso de paz, y el gobierno, creo yo, con responsabilidad está pensando, si se culmina ese acuerdo, ¿cómo sería su Y implementación? porque va bien. ¿Qué me gusta a mí, se lo digo con toda claridad, de esa propuesta de acto legislativo que radicó ayer el gobierno? Uno, que queda claro que no habrá curules gratis para las FARC. Eso era una especulación y a mí eso me atormentaba, francamente, me parecía un despropósito. El proyecto no propone nada en relación con eso. Segundo, que se pone en blanco y negro una promesa que en mi opinión estaba medio en duda, que es que seremos los colombianos con nuestro voto los que refrendaremos en las... Pero eso no va en el acto acuerdos de paz. legislativo de ayer. No, pero está el compromiso de que se hará. ¿Qué hay refrendación? Entonces, eso me gusta. algo mucho Digamos, mejor. no hay curules gratis para las FARC y sí habrá refrendación. Muy bien.
¿Qué me preocupa? No de lo que dice el texto, voy a decir, es lo que es del contexto y no está en el texto. Me preocupa que empecemos a hablar de implementación sin que hayamos aclarado dos temas fundamentales para llegar allá. ¿Cuál va a ser el sistema de justicia transicional que se va a aplicar en este proceso de paz? ¿Cuál va a ser el mecanismo concreto de refrendación? Porque está el compromiso de que haremos refrendación, pero no sabemos todavía con qué mecanismo. Yo entiendo, termino ahí, que estas dos cosas no están porque todavía no están en el texto, digamos, que se presentó al Congreso, porque todavía están siendo objeto de negociación en la mesa. Ok, muy bien, puedo tener paciencia. Pero lo que sí quiero decir es que el orden lógico de este proceso es que se culmine la negociación, sepamos lo de justicia, sepamos el mecanismo de refrendación, vayamos a la refrendación y ahí sí hagamos la implementación. Ese es el contexto al que yo me refería. Esa lógica, o sea, usted en eso está de acuerdo. Pero está de acuerdo y ya le doy la palabra. Permítame Eso decir no está en algo. el texto. Bueno, Pero permítame decir que algo. no es Mire, así. primero, para ser claro, eso es ensillar antes de traer las bestias, que va en la misma línea de Claudio. Segundo, me parece que se está repitiendo el mismo proceso que se produjo cuando el marco jurídico para la paz, momento en el cual al país le hicieron anuncios similares a los que se están haciendo ahora. Y eso terminó siendo un encarte, que solamente sirvió para abrirle los ojos a la Corte Penal Internacional, porque que fue dijo, unilateral. yo le voy a poner el ojo a eso de la reglamentación del marco jurídico para la paz. En tercer lugar, recordemos qué pasó por ahí en el año 2013. ¿Usted no se acuerda, Tania, dando unas declaraciones desde una universidad en Argentina y diciendo, por acá vino el gobierno a hablarnos de un posible referendo para facultades extraordinarias? A nosotros eso nos pareció excesivo porque insistimos en la Asamblea Nacional Constituyente, y desde el punto de vista del contenido mismo, me parece que en lo que tiene que ver con el Congreso es una sustitución constitucional, y lo puedo explicar en detalle desde el punto de vista jurídico, y me parece que las facultades son imprecisas y por lo tanto son inconstitucionales. Vamos a ese punto, ya lo vamos a debatir entonces. ¿Qué dice usted al respecto? 3 contra 1,5. No. A ver. Primera vez que está usted en la minoría. Sí, no me gusta nunca estar. Aprenda, Tito. A ver, Saque pero cuero. defiendo la minoría. Nosotros te damos unos Pero clasecitos. yo soy el que más defiende las minorías. Yo soy el que más defiende las minorías. Mira, vamos por parte porque aquí tiraron como 20 cosas que no tienen nada que ver. ¿En qué consiste el acto legislativo? Para que entremos en tu contexto. El acto legislativo lo que hace es que se le van a dar unas facultades al presidente para implementar lo que se haya pactado, y una comisión legislativa... ¿Usted quiere que desmenucemos eso? No, Eso de para implementar lo que se haya pactado. déjeme terminar. No, pues para que nos metamos en el detalle. No, pero espérate. Sobre el texto. Ok. Y lo otro es una comisión legislativa que va a tener, que va a ser dentro del Congreso una comisión. De hecho, las comisiones constitucionales, que llaman constitucionales, no son constitucionales, son hechas por una ley ordinaria. Pero aquí se va a hacer a través de la Constitución, y lo que se van a crear es otra comisión dentro del Congreso por congresistas con un tiempo demasiado más rápido. Pero Ahora, no más. No, ya le voy a decir Sencillito. dónde se acaban todos los argumentos de ustedes. El primero, para que eso exista, las dos cosas que yo acabo de decir, tiene que haber una refrendación popular. 2. ¿Cuál va a ser esa refrendación? Pero déjeme terminar, porque la refrendación tiene que ser con voto como usted quiera. Si votan 10 personas y 6 votan que no, hasta aquí llegó el proceso, porque todo lo que se haga, si no tiene un asidero allá en la opinión pública, se acabó eso. Pero déjeme terminar. Primero, pero no es lo mismo que pasó con el marco jurídico para la paz, señor, la misma cosa, señor, los mismos anuncios que ya vamos a terminar, que señor, están listos, mire, la misma cosa. Pero párame ahora, primero, refrendación popular. Segundo, tiene que haberse firmado el acuerdo. Tercero, hay un control previo de constitucionalidad que hoy no existe. Y cuarto, hay un control de la Corte Constitucional de la constitucionalidad. O sea, que no hay sustentación. ¿Hay ley habilitante? No, obviamente que no. La ley habilitante usted le da una cantidad de facultades. Aquí solamente se pueden solo los 5 puntos. Mire, estas garantías que hay no existen en ninguna parte del mundo. Una cosa, Armando. Termino con esto. Termine porque aquí tengo la pregunta. Ahora, otro error que hay. Otro error que hay siempre es que la refrendación que dijo Tanga, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la holandesa esa que está bonita? Tanya, creo. Tanya. Bueno, ese señor lo que ha dicho es nada más que allá se había pactado la refrendación, o sea que tiene que haber refrendación. Es el mecanismo, no que la FARC... Que ya sabemos que el referendo no es un suicidio. Ese video está en Red Noticias. Sí, de acuerdo, yo lo vi aquí. Que vale la pena mirar. Yo me sorprendí porque yo lo vi aquí. La primera vez que yo lo vi aquí. ¿Pierden tiempo viendo videos de las FARC? No, me lo hicieron ver aquí. Yo estaba aquí en un programa. A ver. Eso que está diciendo el senador Benedetti, ¿cómo lo ve usted, senador Ramos? Bueno, refrendación. Arranquemos
por el principio o por el final. Pero es que la debería refrendación ser. no está en el acto legislativo de ayer. Pero es que depende, eso es depende de cada preocupante. día. Pero es que usted no, porque va por otro lado. Hay No volantes. sabemos, es una Por eso, es incertidumbre. que eso debe ser No, por otro- primero. Pero, O sea, ¿por qué Hassan senador, nos invita aquí a hablar senador, del acto legislativo y usted va a hablar de una Senador, vaina que no está en el acto dos legislativo? temas No, pero volátiles es una en opinión Colombia. sobre Venga, para el que tema. usted pueda exponer su punto. Dos temas volátiles. Pero hablemos Ahora, sobre el texto. dos temas volátiles, el dólar y la palabra del gobierno. Vamos con el tema. El suicidio, que era el referendo de la semana pasada, y ahora es que vamos a refrendar todo como Eso- sea, y ya Eso estamos lo proponiendo presentó los un cambios en las parlamentario, reglas. de eso presentó un parlamentario que ya el gobierno creo que de alguna forma desconoce. No, pero hace ¿Qué una le semana era un gusta y qué suicidio. no le gusta a esta propuesta? Pues hombre, primero que haya refrendación popular, me parece, creo que se está. atiene a lo que originalmente Entonces, estaba. ese punto no, está. pero la semana pasada era un suicidio, recordemos eso. Es que esto no fue, ¿Cómo esto no es fue el nuevo. suicidio? Yo no sé, Juan Manuel Santos No, dijo presidente, que el referendo era no un que era un suicidio. suicidio. Pero es, El referendo, no la refrendación, el referendo, el mecanismo de referendo, el referendo. bueno, la refrendación popular, no sé entonces si Listo. qué ¿Qué otro mecanismo habría. Han pensado en el plebiscito, pero Perfecto. bajando el umbral, ¿no? O sea, digamos, de plebiscito votación. Ahí es Plebiscito- otro cambio, el plebiscito otro cambio no de es de bueno, los bueno partidos saberlo. ni es del Plebiscito no gobierno. tiene Bueno, voz. otro cambio de reglas, que ya hubo un cambio de reglas para que el referendo fuera el día de elecciones locales, se pudiera hacer cambiando la constitución. Bueno, se cambió. Ahora ya no le sirvió, ya no sé en qué vamos a No, no terminar. estuvo- Los poderes Segundo, extraordinarios del presidente bueno, se le eso es gusta. lo más peligroso del mundo. ¿Por qué? Porque es que, primero, esto requiere una legislación extraordinaria, diferente a lo normal, como una ley de justicia y paz, una ley de justicia transicional, como se quiera llamar. Pues eso no significa que el Congreso le entregue un cheque en blanco al No, presidente no de lo la es, República. no lo es. No lo es. No lo es, porque son ¿Cuándo? dos Mire, controles Hassan, previos. solo una Hay que claridad ver en la este cosa tema. popular y Todos son los 5 puntos. presidentes desde los 80 hasta hoy Todos han han tenido tenido. facultades extraordinarias. Para el Todos sin invierno. Pero es excepción. que este es un Perdón, tema muy se las muy han grave. dado, Y este para la permítame paz. por eso, Por eso se es las para la han dado paz. por ley ordinaria, doctor Maya. En este caso, si se las dan por acto constitucional que tiene el doble de debates y controles que tiene una ley ordinaria. Pero vea, Así es. le quiero decir algo. Ahora me permite hacer Claro las que sí, objeciones claro que constitucionales sí. al contenido de eso. Claro que Vale, sí, diga. pero quiero decir algo respecto de las facultades extraordinarias. Primero, hombre, yo no conozco que nadie en este proceso, porque además no sabemos lo que está hablando en La Habana, vamos a estar legislando Pero ustedes sobre unos saben, temas, vamos a estar hablando sobre pero unos el Centro temas. Democrático No, siempre dice lo que se está hablando allá. no, por Dios. Que entregamos el país, Quedan que no sé qué. 28 temas que no se han discutido. Por eso, no, pero es que hay algunos, no Imagínese. lo digo por usted, hay unos compañeros suyos que dicen, es que ya están entregando el país. Entonces, si no saben, ¿por qué saben? Pues porque cuando uno da facultades extraordinarias y cuando uno está legislando para que un ¿Sabe grupo cuál es el terrorista problema? ¿Sabe cuál es el se problema? entregue Que al Estado, estamos hablando del finalmente, posconflicto. Por ejemplo, lo venga, que está hablando senador. la doctora Claudia del tema de la justicia transicional es después de la refrendación popular. Pero en este caso, No, lo que aquí sí hay después. temas que No son puede ser muy- después. No puede aquí hay ser temas que después. preocupan sobre ¿Qué la- es? Mire, ¿qué es lo que le puede preocupa? ser Mire, después. ¿Qué es lo que le objeciones, preocupa? objeciones concretas. Ajá. Por supuesto que las facultades extraordinarias existen en nuestra Constitución y muchos presidentes las han recibido y las han ejercido. Estado de sitio. Pero las facultades extraordinarias tienen una característica esencial. Son precisas. Aquí también son 5 ¿Sí? puntos. Sí, ¿cómo? Los de La Habana. Sobre todo lo que tenga que ver con los acuerdos de paz. Agro, Habana. ¿Cuáles son las materias? No, lo que está pactado allá. narcotráfico, Ah, estas son facultades minas. precisas. Son facultades imprecisas. Usted se y eso imagina las al convierte en presidente Santos que inconstitucionales. gana una refrendación popular. Perdóneme y que esa usted, refrendación Armando. le da una facultad Esa es la para hacer una objeción cosa tonta y constitucional acabar en el proceso de serio. paz. Son imprecisas y por lo tanto son Vea, inconstitucionales. imagínese, Y o sea, déjeme para decir eso, algo. o sea, Déjeme eso decir a algo. víctimas. Pero A- para hacer eso- el resumen de la cosa. Y en relación con la Comisión Especial Legislativa y demás, eso es una alteración total del poder legislativo. Cambia por completo las reglas del Congreso. ¿Cómo las cambiará? Que le elimina la iniciativa legislativa a los parlamentarios en lo que tiene que ver con los acuerdos. ¿Cuántas Pero podemos materias son? cambiar todo. Perdóneme Podemos usted cambiar. una cosa. ¿Usted se imagina un Congreso en el cual los parlamentarios no tienen iniciativa legislativa? No, a ver. No, es que- Doctor, pero- no, no, tema de la paz. Yo no voy a negar Perdóneme. que ese es un mecanismo completamente ad hoc y excepcional. Eso es lo No que me es. preocupa, Claudia. Y claro que hay que mirar, y eso lo tendremos que mirar en las comisiones primeras y en el Congreso con mucho detalle, porque no podemos arriesgar al proceso de paz a que no pase el examen de constitucionalidad. Así que lo que haya que mejorar, habrá que mejorar. Yo me refiero Pero al yo texto, creo que ¿no? todos podemos estar de acuerdo también que acabar una guerra de 60 años no se hace con mecanismos ordinarios. Obvio. Estoy de Requiere acuerdo. mecanismos extraordinarios. Ahora, extraordinarios no quiere decir inconstitucionales. Ese es el tema. De acuerdo. Pero necesitamos Tengo que ir a mecanismos la pausa. ad hoc para culminar los acuerdos, mecanismos de justicia transicional que son ad hoc a la justicia ordinaria acuerdo. para que haya justicia, De acuerdo. un mecanismo de refrendación que permita que un tema tan complejo se pueda votar informadamente y a conciencia en De las acuerdo. urnas,
y un mecanismo excepcional, pero no inconstitucional, para implementar. Vamos a la pausa, vamos a la pausa. Vamos a la pausa y les doy la palabra. Pero antes la pausa, ¿usted se imagina que las FARC estén acantonadas y tengamos que esperar 2 años de legislación para que ellos se desmovilicen? Aquí con el fast track, bueno, muy rápido. Vamos. Usted que sabe tanto de acuerdos de paz, todos los procesos de paz, ¿cuál es el año crítico de que se pueda implementar y consolidar un proceso de paz? El primer año. El primer año. Por eso es que no podemos dejar todo, ¿no? Vamos en el aire. a la pausa y seguimos poniendo el tema en jaque. Ahí está la dirección @enjaquediatv en Twitter para que envíen sus comentarios, sus preguntas y ya regresamos. Una vez haya unos acuerdos, esos acuerdos van a necesitar reforma constitucional y que se va a necesitar algún tipo de mecanismo especial, pero hay que ser, o sea, o bien se va a una constituyente o bien se pasa por Congreso. Yo pensaría que una fórmula posible sería el fast track, o sea, que el Congreso vote sí o no, pero que no reforme todas las propuestas que haga el gobierno para poder pasar los acuerdos. Algún tipo de mecanismo especial que pueda acelerar. 12 de agosto de este año, sentada aquí donde está usted, dijo Laura Gil, ahí hay que buscar un mecanismo, o es la constituyente, o es agilizar Yo quiero algo dentro del explicarle al país Y que es entre una asamblea. constituyente y agilizar el Congreso, yo prefiero que agilice el Una Congreso. asamblea nacional constituyente requiere que exista una ley para convocar la asamblea constituyente. La gente vota, el pueblo vota si quiere o no que la asamblea constituyente. Después el pueblo tiene que votar quién la conforma, tienen que sesionar y después, estamos hablando de 3 años. Recuerde que las FARC quieren una constituyente, ¿no? No. Pero La FARC quiere es una, yo lo estoy casando con el toque de la FARC quiere la asamblea constituyente corporativa, o sea que casi que el gobierno a dedo diga, va una persona de derecha, una persona de izquierda, ese es otro debate. Hablemos del texto que de la propuesta que se hace. Usted me decía, ¿cuál es el afán? Que la paz está llegando. Y entonces, yo entiendo, yo lo digo con ustedes. Está llegando. Claro. Bueno, aquí no vamos a ponerle un tope de tiempo. Te lo están poniendo. El acto legislativo te lo está poniendo. Pero está llegando es ¿cuándo? Está llegando el próximo año. ¿Qué pasa si mañana en diciembre de este año se acatonan esos tipos y yo quiero entregar las armas ya? Y entonces vamos a empezar a legislar en diciembre para terminar en diciembre del 2016, para terminar en el 2017, cuando podemos terminar todo esto. Es el argumento del gobierno, ¿no? Es el argumento fuerte del gobierno. Ese argumento se hacía cuando tramitaron el marco jurídico para la paz. No, señor. En el marco jurídico para la paz no había proceso de paz. Hay que prepararse jurídicamente. Para empezar. Una pregunta que les pongo a la mesa. Una pregunta rápido. No, pero no a las FARC, que son la otra parte, ¿les gusta este acto legislativo? No les gusta. Y que he dicho que no les guste. Porque es que el país aquí, digamos, yo entiendo, mira, Hassan, que entramos en el proceso final del proceso de paz. Quiere decir varias cosas, entre otras, que esto dejó de ser una negociación bilateral entre el gobierno y las FARC en La Habana. Para poder cerrar estos acuerdos, tenemos que tener una negociación entre el gobierno y las FARC, con el Congreso, con la justicia y con la ciudadanía. Y entre los 5 nos vamos a tener que poner de acuerdo para culminar este proceso de paz. Y eso me parece complejo, pero democrático. Entonces, una de las grandes noticias, yo entiendo que todo esto genera polémica y muy respetable. Y hay que hacerla, a mí me parece, está perfecto, está bien. Pero para mi gusto, lo más importante, digamos, de esta propuesta es que descarta 2 cosas que proponían las FARC que a mí no me gustan. Que les dieran curules directas en el Congreso, y que hiciéramos una constituyente, pero una constituyente corporativista. Eso se está descartando para seguir preservando el orden de las instituciones que sea dentro del Congreso con un mecanismo expedito que habrá que revisar. ¿Cómo está esto planteado? Porque tenemos que empezar a poner el tema en jaque. Pero quiero precisar una cosa importante que está diciendo. Al Congreso no le va a importar mucho si le gusta o no le gusta la FARC. Quien está negociando es el gobierno. Lo que ellos pacten es lo que nosotros vamos a implementar aquí para que se pueda desarrollar el primer año. Bueno, ustedes como Centro Democrático no van a formar parte ni van a participar. ¿Qué van a hacer entonces? Pero es que vean lo que estamos diciendo que vamos a hacer unos cambios constitucionales, facultades extraordinarias, etcétera, sin saber lo que se está hablando en La Habana, para que después nos diga la FARC, no nos gustó, entonces todo el proceso de paz fue una farsa, no sirvió. Error. Entonces estamos montando todo un entramado, haciendo un cambio constitucional
refrendando con el pueblo para que después nos Senador, digan, hombre, no, definitivamente no nos senador, gustó eso, no hay paz en Colombia. hay un error ahí, porque cuando empiece esas comisiones, esas facultades que usted está diciendo, estamos hablando de agosto del otro año. Luego tenemos todo un año para que el acto legislativo quede compacto y para que esa comisión desarrolle. Vamos a poner ese tema, vamos a poner ese tema que en jaque. funcione y se haya paz. Vamos a ponerlo en jaque. Y el tema ya Doctor de la Maya, paz. Yo prefiero, o sea, hemos tenido una guerra de 60 años, de 1 millón de muertos, de 6 millones de desplazados, de 50.000 Hay un salvavidas ahí y usted dice que no. Sí. Yo prefiero yo le decir, tiro a hicimos salvavidas, lo ya le que se digo. pudo, aprobamos lo que se necesitaba. A ver, y no Hassan, se un comentario refrendaron la rápido. A decir, no estuvimos Vamos a listos poner el tema en a la jaque. Vamos a poner el tema en oposición. jaque. ¿Quién está en jaque? ¿Cómo está esto planteado? Y en la discusión, ¿cómo se está llevando En este adelante? momento, la democracia colombiana, gravísimo lo que está sucediendo, unos cambios enormes en la Constitución sin saber cuál va a ser la respuesta a la contraparte en aras de una supuesta paz que no va a llegar. A mí lo que más me preocupa en este momento es que, y la propuesta que hemos venido diciendo, es que siga la actividad criminal de las FARC y no haya ningún tipo de cortapisa, porque después ellos van a decir, no nos gustó lo que ustedes dijeron, no nos gustó lo que dijo el Congreso, las facultades extraordinarias, lo que sea. Colombia necesita claridad, es muy sencillo, que exista lo que hemos dicho, una zona de verificación donde estén las FARC, estén acantonadas, como dice el senador, la palabra que me gustó mucho, están acantonadas allá, sin actividades criminales, verificadas internacionalmente y que se demore lo que sea la constituyente, lo que se demore lo que sea la asamblea, lo que ¿Quién quieran. está en jaque? El Centro Democrático que se va a quedar sin oficios si todo esto sale bien. Eso es lo que más quisiera. ¿Quién está en jaque? La capacidad de los colombianos de aprobar o rechazar los acuerdos. Y déjeme decir algo para concluir. El orden que el país requiere y necesita es, primero, mecanismo de refrendación para garantizar que la gente apruebe o rechace. Y en ese mecanismo de refrendación, preguntarle a la gente si aprueba también un mecanismo de implementación. Eso jaque está muy largo, eso no saben jugar. ¿Quién está en jaque? Yo soy optimista, Hassan. Yo creo que lo que está en jaque es la guerra, es el uso de la violencia política, es la criminalidad para justificar unas ideas políticas. Eso está llegando a su fin en Colombia en buena hora. Y esa es la página que necesitamos doblar en este país, de cualquiera, de las BACRIM, de las guerrillas, de los paras. Tenemos que ser una sociedad civilizada, capaz de hacer política sin violencia. Yo creo que eso es lo que está llegando a estar en jaque en este país. Nos quedan pocos minutos y pues quiero aprovecharlos preguntándoles también, ya hay reunión bilateral, lo acaba de anunciar el presidente Maduro, también lo confirmó la canciller María Ángel Holguín, el día lunes en Quito. Se reúnen el presidente Santos y el presidente Maduro. ¿Qué espera usted de esa reunión? Que la diplomacia siga triunfando, porque esa reunión es producto de la diplomacia y el gobierno ha actuado siempre con la diplomacia, no con gritos, ni bravuconadas, ni nada de esas cosas, porque no hay nada peor que un bobo tirándoselas de vivo y eso es lo que le está pasando a Venezuela. ¿Qué espera usted de esa reunión? ¿Sí lo ve también como un triunfo de la diplomacia? No, que se aprenda qué es diplomacia. Diplomacia no es silencio permanente y diplomacia no es pedir, guardar silencio frente al agresor mientras simultáneamente se le pide prudencia al agredido. ¿Qué espera usted? Absolutamente nada. Es claro el propósito del dictador venezolano, que no haya elecciones en diciembre, que su dictadura permanezca. Entonces va a intentar decidir y hablar, que hizo un montón de cosas. La pollera Y colorada, dicen algunos. Exactamente, va a hacer una cantidad de bulla, va a gritar, Una pregunta buena podría ser, todo va a ¿quién ser cree para aquí nada, va a pasar. que con esa reunión se va a arreglar todo? Nadie. No cree nadie. Nadie. ¿Qué espera usted? Nadie. Espero lo mínimo, que no hagamos un oso internacional como el de la OEA. Es decir, que haya habido un trabajo previo, riguroso, serio de los canales diplomáticos, que no, efectivamente es tratar de llegar a un acuerdo sobre las diferencias, no hacernos los tontos sobre las diferencias. Pero la pregunta es esa. Pero si, ¿quién te lo cree digo, que va a salir si eso bien? se reúne el presidente Santos y el presidente Maduro y todo sigue igual, y O siguen peor. deportando colombianos, peor. y la frontera sigue cerrada, Así es. y Peor. Y ese es aviones. el oso monumental. Yo Si creo ahí que no se arregla el tema, Y la preparación La de cosa parte se va a de ver Venezuela es seguir muchísimo peor. profundizando el Ya problema. ha extendido a varios municipios Pero en más. ese el sentido sí me parece que el presidente Santos lo ha hecho bien. Es obvio que el presidente Maduro lo que quiere es suspender las elecciones y cogió a Ese es el Colombia como una objetivo. excusa. Así Y yo es. creo que el presidente Santos ha hecho bien en no prestarse a la excusa. Pero tenemos que lograr algún resultado concreto en beneficio de Pues nuestra la reunión va a ser población. De un lo paso contrario, más. vamos a hacer un oso. mire, La si reunión Santos, va a ser algo con más base a lo para que dice ellos. Claudia, si Santos se mantiene en la diplomacia, no hay conflicto ni le damos papaya para suspender y el señor va a elecciones y las pierde, Ganó habremos Colombia. ganó Colombia. Ganó Colombia, De eso sin se duda. trata. Bueno, Nosotros estamos en pro de Ganó que la allá la democracia derrota de queda. Venezuela. ahí hay un tema muy Y interesante. otra vez el Centro Democrático se queda sin oficio. Se va a quedar sin oficio en la U porque eso no va a pasar. Estoy preocupado por ustedes. ¿Qué pasó con Carlos Vicente Erro? Hombre, pues renunció a su candidatura, cosa que yo lamento Un gran muchísimo. candidato, Un gran candidato que No va a estar con quedó la preso derecha. de dos factores, digamos. No va a estar con la Uno derecha. de la polarización. La ciudad está polarizada entre algunas candidaturas y él, que es un hombre
prudente, decente, tranquilo, lo molió esa polarización. Pero ¿qué es de cierto que dentro Y del dos, partido- que no tuvo un respaldo institucional y económico serio del partido, y que Pero le querían hacer sobre el todo, cajón, y lo que es la más le verdad. dolió fue que sus amigos progresistas, que fueron los que más lo promovieron, no lo apoyaron, lo dejaron solo y se empezaron a hacer acuerdos con otros por debajo de la mesa. Nosotros, el senador Antonio Navarro, los 3 representantes a la Cámara por Bogotá del Verde y yo lo apoyamos todo el tiempo con todo entusiasmo, le rogamos el lunes toda la tarde que no renunciara. Pero yo lo entiendo, él se sintió desanimado por la falta de apoyo del grupo de concejales progresistas especialmente. Es una traición. Y segundo, sí, es una falta de lealtad. pero no con se el va a partido no se va a sin- acompañar los que es de la no haber derecha. no se va a ir con nadie. No, yo lo Se que va a ir pregunto con es, nadie. Ahí quería ir, Sí, sí, ahí sí, quería sí, ir, ¿cómo ahí se quería va ir. a Lo ha dicho con Siendo un claridad. gran candidato, un hombre además que conoce Bogotá como pocos. ¿Qué piensa hacer la Alianza Verde? No, la Alianza Ya- Verde, pues tenemos un congreso mañana, seguramente ya haremos un pronunciamiento, pero por las conversaciones previas que hemos tenido, es claro que en la Alianza Verde no hay una unanimidad a favor de ninguna candidatura, ni la nuestra, que era la de Carlos Vicente, ni la de nadie más. Así que en aras de no prestarnos a una división inútil y a una confrontación inútil, seguramente dejaremos en libertad a los militantes verdes. Ahí el corazón le dice Peñalosa. No. A mí el corazón me dice que tenemos que cumplir el rol que tenemos que cumplir, que es ya que no pudimos gobernar Bogotá, tenemos que ser la mejor bancada en el Consejo de Bogotá para hacer control político independiente en el Consejo, como lo hemos hecho en el Congreso. Tengo que ser Ese justo. es el rol que nos Tengo que queda. ser justo. Como le pregunté a usted por Carlos Vicente de Rú, ¿qué está pasando con su candidato Rafael Pardo? ¿Pero qué si vamos empatados? ¿Cuál es el susto? ¿Ustedes están tranquilos? Pero estamos tranquilos, pues, mira, Peñalosa tiene el 60% de desfavorabilidad. Quiere decir que ese señor nunca va a subir el 30 y pico, y con el 30 y pico no va a ganar como están cerrándose las campañas. Está Y- muerto. y Está el liquidado. candidato, Ah, pues- bueno, y fíjese usted que lo tienen callado, ¿no? La estrategia de él es no hablar, porque como él siempre. De hecho, ese tipo usted lo invita a hacer un pesebre, y él le hace el pesebre más berraco tridimensional, le hace una cascada, le hace una montaña, pero se le olvida poner a María y a José y al niño Dios, porque a él no le gustan las personas, a él le gusta el cemento. Y el candidato, para ser justos. ¿Y Pacho Santos cómo está? Mal. Yo creo que es la única alternativa a lo que ha sido un desastre de administración en los últimos 12 años en Bogotá, que está entregado a la corrupción, al clientelismo, que está entregado a las malas ejecuciones. Creo que Francisco Santos. Pero la pregunta para él, déjeme- la pregunta para déjame- él no es esa. déjame complementar. Pero déjeme contestar. ¿El Centro Democrático o Pacho? Pero déjeme contestar. El Centro Democrático está muy bien y Pacho también. No, ¿cómo con el Por esta 7%? razón. Pacho es el más capacitado para Perfecto. atender el gran problema de inseguridad que tiene Bogotá. Estás Y hablando- además, estás hablando como ya cuando uno tiene un hijo haremos bobo. la O estás hablando como uno tiene ya un hijo haremos bobo. la siguiente reflexión. Eso, No el hables de famoso Pacho, voto que útil, otra. puede ser un voto inútil y vamos a Tú convencer estás a los hablando como bogotanos. cuando uno tiene un hijo bobo. Yo tengo una pregunta. ¿Quién está mal, Pacho o el Centro Eso Democrático? decían de Oscar A Iván mí lo que me Zuluaga y de encanta de Carlos esto Fuentes es cuando arrancamos. que la No campaña- van a sacar la nada. campaña Y en Bogotá qué susto saca que les alianzas. pegamos. Y demostró Y que era qué bobo. susto que les Las pegamos. Pero fue unido, elecciones Oscar Iván. Y qué susto que les Gracias pegamos. Pero fue unido. Qué susto que les Para pegamos. Fue usted y Uribe, no Oscar Iván Zuluaga. Gracias por estar en la invitación. Senadora Claudia López, como siempre, gracias.